¿Sabes cómo se graban las películas aquí en Hollywood? Bienvenidos mis amigos, el día de hoy vamos a ver cómo son los escenarios detrás de las películas. Ahora sí amigos, ya estamos aquí dentro de los estudios Universal. Les quiero mostrar el set de filmación de la película de la Guerra de los Mundos, que justamente estoy parado donde se grabó esa escena cuando Tom Cruise sale, vean, de la casa y encuentra todo destruido. Y aquí está, vean, estas son unas imágenes de la película donde vemos el avión que se estrelló aquí en un vecindario. Y este es el avión real que se compró para despedazarlo, abrirlo por completo, véanlo, y esparcir todas las partes por donde quiera y se viera muy real en la película, que eso fue lo que impactó de esta película de la Guerra de los Mundos. Y vean, les estoy mostrando cómo está todo el set aquí de filmación. Vean aquella patrulla que está allá también destruida. En fin, cada detalle el director de esta película lo cuidó para que nosotros pudiéramos ver una escena realmente escalofriante. Y vean, el resultado fue increíble con todos estos pedazos de avión destruidos por todos lados. La verdad, a mí sí me impresionó cuando vi esa película, y ahora estar aquí parado donde se filmó y ver todo esto, pues la verdad sí me impresiona aún más. Amigos, quiero platicarles que a mí desde muy pequeño me gustó muchísimo el saber cómo se hacían las películas, qué había detrás de todo lo que es una producción cinematográfica. Y el día de hoy estar aquí donde se grabó, por ejemplo, esta película, ver ese avión tan impactante, ver esa puerta, vean donde salió esa maleta, aquí está, es la que les estoy mostrando, ahí se grabó esa escena. En verdad que sí me emociona muchísimo, ya que yo sé que es un trabajo titánico, el de los directores, el de todo el staff, para hacer una escena, y en especial una como esta de la Guerra de los Mundos. En verdad que sí me impactó muchísimo el poder ver este avión gigante aquí destruido en pedacitos. Pero amigos, del otro lado donde está el avión, está ahora sí que el barrio o el pueblito donde cayó el avión. Vean cómo ambientaron todo para que se viera un lugar destruido, con las piezas del avión que alcanzaron a caer por todas partes. En verdad que sí se la rifaron en hacer todo esto. Vean, se ve bastante real. Amigos, vean, aquí estamos pasando ahorita por donde está la casa de terror, donde se grabó la película de Psycho, que en su momento a todos nos dio miedo cuando la vimos. Vean, qué bonita está la casa por fuera, en verdad, me impactó. Y más adelantito de esta casa de terror está un pueblito simulando lo que es el viejo oeste. Y muchas de estas fachadas, amigos, son hechizas, así como decimos allá en el norte de México. Son nada más de mentira. Como ustedes pueden ver, atrás de ellas no hay nada, solamente las detienen unas tablas, pero en sí es pura fachada nada más, y dan el efecto cuando tú las ves en las películas que son reales, pero no hay nada detrás de ellas. Ahora vean de este otro lado, amigos, esos edificios de la misma forma, no tienen nada por atrás. Y justamente ahora vamos entrando a lo que es una imitación de un pueblo allá de Michoacán, donde en los 80 se grabó una película muy famosa en esta calle. Vean qué bonita se ve, y se ve mojada porque aquí vamos a ver cómo Hollywood hace la lluvia, cómo usa esas mangueritas allá arriba para que se vean los efectos, vean, de los rayos, de la lluvia, que se vea muy natural. Acuérdense que para Hollywood no hay nada imposible. Y ahorita de repente, amigos, otro efecto especial que me gustó de aquí es que un río que pasa por aquí se desborda y se va a salir de su cauce entrando aquí por esta calle del pueblito. Y vean qué real se alcanza a ver todo esto. Y bueno, amigos, con este calorcito como que se antoja darnos un chapuzón ahí en ese río que está cruzando aquí enfrente de nosotros. Y bueno, vamos a continuar, les sigo mostrando
otra parte aquí de los estudios que también está relacionada con nuestro México. Y aquí también quiero platicarles que filmó Enrique Iglesias uno de sus videos, entre otras producciones que se han hecho aquí en este lugar, que en verdad que simularon muy bien lo que es una parte ya de nuestro México. Se inspiraron en nuestras iglesias, en nuestros pueblos, y la verdad sí les doy un 10 porque sí me siento en verdad en una parte de allá de Taxco Guerrero o de Michoacán. En verdad que tomaron la esencia de nuestro México y vean, la plasmaron muy bien en estos lugares donde ahorita les estoy mostrando este pueblito, ahora sí que de allá de nuestro México lindo y querido. Amigos, ahora estamos entrando a un lugar como el oeste de aquí de los Estados Unidos, donde vemos todas las fachadas. Esta me gustó mucho, parece como una taberna, véanla. Y me imagino que aquí se filmaron muchísimas películas de vaqueros, aunque recientemente estos estudios se han convertido en algo ya muy caro para que los productores filmen aquí. Por eso deciden irse mejor a grabar a México o a otros países, porque allá les sale muy económico, ya que aquí California es muy caro el grabar en estos escenarios. Vean, ahora estamos entrando al pueblito donde se filmó la famosa película de Regreso al Futuro. No sé si se acuerdan, mis amigos chavorrucos, de esa película que pegó mucho. Y aquí en esta placita se grabó esa película de Back to the Future. En verdad que me siento muy afortunado de estar aquí porque esa película recientemente la acabo de ver y me trajo muchos recuerdos de mi niñez, y ahora poder ver el escenario donde se hizo, pues wow, la verdad que sí, me está impresionando mucho este paseo que estoy compartiendo con todos ustedes aquí por los estudios Universal. Continuamos, amigos. Vean, de este otro lado estoy viendo como una ciudad de aquí muy tradicional de los Estados Unidos. Vean, ahí en la esquina está su teatro. En verdad que es una ciudad muy grande, todo lo que son estos escenarios, o más bien este estudio de filmación, que en verdad no me lo quisiera imaginar aquí lleno de carros, de actores, de extras. En verdad que este es un mundo impresionante que de toda la vida me ha gustado, y ahora que estoy aquí viéndolo en vivo y a todo color, en verdad que sí, me está fascinando mucho aún más el mundo de las películas, del cine. Vean qué construcciones tan reales, en verdad, que si tú las ves en una fotografía, dijeras que son de verdad, y por dentro no tienen nada, son puras fachadas. En verdad que es un trabajo muy creativo de todos los arquitectos y diseñadores que han hecho todo esto posible, ya que por atrás, vean, son puras tablas, es pura vista nada más lo que vemos. Esas casitas que ustedes ven ahí son las oficinas de los directores, y ahí tienen, vean, sus carritos afuera para transportarse de su oficina a los estudios. En este otro edificio es donde se juntan todos los escritores de las películas, y vean, los estudios tienen su lona indicando qué es lo que se está grabando en ese momento, ya que muchos programas de televisión de aquí de Estados Unidos están ahorita grabándose en todos estos estudios que les voy mostrando ahorita en mi paso por aquí, por estas oficinas, y también estudios de los escritores y directores de aquí de Hollywood. Ahora estamos pasando aquí por el área donde están los campers de todos los actores famosos de aquí de Hollywood, donde vienen a cambiarse, a que los maquillen, a descansar simplemente un rato, ya que tienen jornadas muy largas de trabajo. Aquí en el centro tienen, vean, esa es su cafetería, a donde salen a comer su lonche después de sus grabaciones. Y aquí en la esquinita, vean, estoy viendo un osito que salió en una película, ustedes lo van a reconocer, y ahí está la oficina del director de esa película. Y también me di cuenta que todas las calles de aquí, de esta como colonia o comunidad, les han puesto nombres de actores y de directores famosos de aquí de Hollywood, y todas estas casitas, como les digo, son de ellos. Ahí ellos vienen a descansar entre sus jornadas de trabajo. Ahora, amigos, nos estamos aproximando
a un escenario que utilizó nuestro amigo Steven Spielberg para una de sus icónicas películas, que ya tiene más de 40 años, que usó este escenario simulando como una playa. Y vean, aquí se grabó la película de Tiburón. Así es que, amigos, este es un escenario increíble. Vean, allí está uno de los buzos, que el tiburón está atrás de él y justamente ahorita se lo va a botanear. Vean eso. No, ahora sí ya, chupó faros. El señor Spielberg sufrió varios contratiempos. Uno de ellos fue cuando el primer tiburón que él hizo se le hundió hasta el fondo del mar, ya que estaba muy pesado y no flotó. Por eso decidieron mejor grabar aquí en esta playa imitación. Y aquí pues ahora sí que no sufría peligro ninguno de sus tiburones que él estuvo haciendo constantemente, ya que en aquellos tiempos, como ustedes recordarán, para 1975 que se grabó esta película, pues no existía la tecnología que hoy tenemos digital. Por eso tuvo que echar mano de estos tiburones de plástico para sus películas, hasta que quedó este que no se hundió. Y como un dato curioso, vean, amigos, ese es el único tiburón que nada hacia atrás. Y bueno, amigos, vamos ya ahora sí saliendo de aquí, de esta playa, que pues se significaron muy bien este lugar, como todo lo que hace Hollywood, en verdad que sí impacta. Ahora vamos entrando a un lugar donde vemos como muchas cosas de utilería, muchos barriles, cosas que aquí almacenan en estas bodegas los directores cuando les sobran cosas de sus películas. Y bueno, vamos subiendo a como una colina, vamos viendo como una zona residencial. En verdad, mis amigos, que son muy grandes los estudios Universal. Son kilómetros y kilómetros de escenarios, de casas muy bonitas como esta, que se han usado en películas famosas. También aquí encontré el hotel, vean, que salió en la película de terror Psycho. En verdad que sí, está increíble este escenario. Todas estas casitas del oeste, este tipo como pueblo de acá de Estados Unidos, con sus construcciones, sus ciudades tanto modernas como antiguas. En verdad que, híjole, es mucho dinero lo que han invertido en muchos años los estudios por tener todas estas estructuras listas y dispuestas para los directores de Hollywood, para que vengan a grabar aquí sus películas. Vean este teatro que está aquí en la esquina, qué bonito está, como todo lo que está aquí alrededor. En verdad que sí, me quedé con el ojo cuadrado, mis amigos. De este otro lado estoy viendo una calle que se parece a una de las de Nueva York, aunque vean, solo así parece una ciudad fantasma, pero en verdad que están muy bien construidas todas estas casitas, todas estas ciudades que en verdad parecen bastante reales. Y aquí atrás de mí, vean, están estos estudios que ahorita están ocupados, ya que se están grabando algunos programas de televisión. Por ejemplo, aquí en el 44 se está grabando el programa de American Got Talent con Sofía Vergara y demás jueces. Así es que, pues bueno, ya con estas últimas imágenes de estos estudios me estoy despidiendo de todos ustedes, esperando que lo hayan disfrutado igual que yo en este que es el mundo de la magia del cine. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias por acompañarme en todos mis videos, que por cierto, aquí les dejo el más reciente. Y gracias a todos mis nuevos suscriptores y a todos ustedes que ven todos mis videos. Cuídense mucho, viajen más y nos vemos pronto. Chao, chao.